Bienvenidos nuevamente a este espacio donde ahora vamos a estar hablando de la interrupción de labores, la reducción de labores y vamos a hablar también de la suspensión del contrato de trabajo. Respecto de la reducción de labores, nosotros sabemos que desde la antigüedad hasta la Edad Media la relación de trabajo está marcada de sol a sol. O sea, la salida del sol y la puesta del sol es la que marca en este caso el inicio y la finalización de una jornada de trabajo. En el caso de la modernidad, eso sufre una modificación partiendo del hecho de que la relación de trabajo en este caso se amplía, la duración del contrato de trabajo se amplía hasta 16 horas. Sobre esto fue creando pues graves problemas y reacciones en este caso de los trabajadores, así como reacciones, ya lo he dicho en otros momentos, del pensamiento cristiano y también reacciones de ciertos intelectuales que comenzaron a abogar por la reducción de la jornada de trabajo, así como la jornada de trabajo es reducida a un número de horas de 8, como una jornada máxima de trabajo que los trabajadores en este caso están obligados a poder realizar en una institución empresarial. En cuanto al tema de la reducción de labores, pues así se ha visto y de hecho nosotros vamos a entender que ya con una jornada de trabajo reducida en este caso a 8 horas de trabajo, también pueden haber en la actualidad ciertas reducciones, en este caso a la jornada de trabajo, y estas reducciones más que de la jornada de trabajo, están conectadas con aspectos que en este caso quiero mencionar, y uno de ellos tiene que ver por lactancia, es decir, al titular de este derecho, obviamente, que es la mujer, ¿verdad? Se le dan las pausas necesarias para efecto de que pueda cumplir con el deber de lactancia. Entonces, ahí existen ciertas reducciones en lo que respecta a la jornada de trabajo. También se puede dar una reducción de jornada de trabajo por guarda legal. Puede haber también una reducción de labores cuando el trabajo es a tiempo parcial, que en este caso los estudiantes generalmente trabajan a medio tiempo y entonces ahí podemos entender nosotros como una especie de reducciones de jornada de trabajo. Podrán haber otros ejemplos, pero dejémoslo hasta ahí. En cuanto a nuestro código de trabajo, es el artículo 33, el cual nos hace referencia en este caso a la reducción de labores. Veamos qué dice el artículo 33 respecto a esta reducción de labores. Y nos dice esta disposición, dice lo siguiente: si el caso fortuito, la fuerza mayor, produjera únicamente reducción de la jornada ordinaria de trabajo, entonces estamos haciendo referencia, no es voy a hacer una aclaración, no es el artículo 33, sino el artículo 34 el que hace referencia a la reducción, en este caso de la jornada de trabajo. Y esta reducción de jornada de trabajo, si bien es cierto, ahí lo refiere al caso fortuito y a la fuerza mayor, no necesariamente estos dos casos son los que pueden provocar reducción de la jornada de trabajo. También la reducción de la jornada de trabajo se produce por las otras causas que yo hice mención con anterioridad. Ahora, sobre esta disposición hay que entender lo siguiente, ¿verdad? Es el caso del caso fortuito, la fuerza mayor, que el caso de fortuito, fuerza mayor, lo que produce es una reducción de la jornada de trabajo, y que obviamente si esta reducción, si este caso fortuito, fuerza mayor, tiene su origen en un acto imputable al empleador, el empleador está obligado a pagar a los trabajadores el salario que dejen de recibir o de percibir por ese tiempo en que se reduce la jornada de trabajo. Es decir, si la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas, los trabajadores laboran solamente 4 horas, y esta reducción es una causa imputable y esta reducción se debe a causas imputables al empleador, el empleador está obligado a pagar la otra mitad, en este caso del salario. Cuando hacemos referencia a una segunda parte de este artículo 34 de nuestro Código de Trabajo, nos está diciendo que también se puede dar una interrupción de labores por caso fortuito, fuerza mayor, pero si esa reducción de labores por caso fortuito, fuerza mayor, no son imputables al empleador, entonces en este caso tenemos nosotros una obligación del empleador de pagar a los trabajadores por ese tiempo que dejan de trabajar únicamente el 50% de su salario. Ahora bien, hay que entender lo siguiente, y es que esto que nosotros entendemos como reducción de labores, únicamente en este inciso que estamos haciendo referencia, el empleador estará obligado a pagar a los trabajadores hasta un plazo
de 3 días. Pasados esto, los trabajadores solo devengarán el salario correspondiente al tiempo que trabajen. Es decir, el empleador estará obligado a pagar a los trabajadores por ese tiempo que dejan de laborar, ¿verdad? Cuando la reducción de labores tiene su origen en un caso fortuito o fuerza mayor que no son imputables al empleador, el empleador únicamente estará obligado por ese tiempo que los trabajadores dejan de laborar a pagarles un salario equivalente al 50% de lo que ellos devengarían en ese tiempo restante. Es decir, si un trabajador recibe por las $20, por decir algo, por las 8 horas de trabajo diaria, y solamente trabaja 4 horas, el empleador va a pagar obviamente $10. Y sobre el restante, es decir, los otros $10 que dejan de percibir porque no trabajan las otras 4 horas, el empleador únicamente va a pagar el 50%, es decir, va a pagar $5. Y eso lo va a pagar el empleador, está obligado a pagarlo el empleador por 3 días. Si la reducción de labores persiste, en ese caso los trabajadores van a devengar únicamente el salario por el tiempo que trabajen, es decir, en el ejemplo planteado, los trabajadores estarían devengando únicamente el salario de $10. Eso es de tenerlo muy en cuenta a la hora de estar haciendo referencia a lo que respecta a esta institución jurídica, como es el caso de la reducción de labores o reducción de jornada de trabajo. En la actualidad, con esto del COVID-19, tenemos que muchas empresas pues, han procedido a hacer, ¿verdad?, reducciones más que todo de labores. Y nosotros sabemos que eso no son causas imputables al empleador. Por ende, el empleador, ¿verdad?, pasados los 3 días, no va a estar obligado a estar pagando a los trabajadores ese 50% por el tiempo que no laboren. Únicamente va a pagar a los trabajadores por el tiempo que estos estén prestando los servicios dentro de la empresa. Es decir, si solamente trabajan 4 horas y el salario, como hemos dicho, es de $20 por la jornada ordinaria de 8 horas, el empleador solamente estará obligado en ese caso a pagar la mitad del salario, es decir, $10 a los trabajadores. Tenemos otra institución también en materia de derecho del trabajo muy importante y que está conectada en este caso con el tema de la relación de trabajo, ¿verdad?, o lo que creen en la teoría contractualista, tiene que ver más que todo con el caso del contrato de trabajo. Y es que en este caso nos encontramos ya en la interrupción de labores, ya no es la reducción de labores, es decir, las labores se interrumpen en este caso por fuerza mayor o por caso fortuito. Y esta fuerza mayor o caso fortuito lo que provoca es falta de materia prima o fuerza motriz u otro semejante. Entonces, en ese caso, los servicios dejan de prestarse por el término de 3 días, es decir, la interrupción es de 3 días, entonces estamos en presencia de una interrupción de labores. Pero pasados esos 3 días ya no va a haber interrupción de labores, sino que ahí estaríamos hablando ya de una suspensión, en este caso del contrato individual de trabajo. Así es que en ese sentido vamos a entender lo que el legislador nos plantea respecto de la interrupción de labores. Y la interrupción de labores también está motivada por el caso fortuito o está motivada en este caso también por la fuerza mayor. El caso fortuito nosotros sabemos que son hechos que vienen en este caso en la naturaleza. Podemos hablar de un terremoto, podemos hablar de una inundación, etcétera, y en los casos de fuerza mayor es donde es cierto, son inevitables estos hechos, pero ahí hay una intervención, en este caso de la mano del hombre puede estar inmersa dentro de esto que conocemos nosotros como fuerza mayor. Y eso de hecho provoca la falta de materia prima. Por ejemplo, en el caso de alguien que de modo deliberado enciende, ¿verdad?, o provoca un incendio en una empresa, se destruye la materia prima, eso puede provocar una interrupción, en este caso de labores, es decir, por el término de los 3 días, debido a que hay una falta de materia prima. O así como también en caso de una invasión del enemigo, destruye una presa, ¿verdad?, que provoca destruye una presa, que es una presa que en ese caso tiene como fuente para efecto de producir energía eléctrica, que quiere decir que en esa empresa obviamente se va a interrumpir las labores, o las empresas, mejor dicho, que utilizan la energía eléctrica como algo indispensable para efecto de la producción. Entonces en este caso se interrumpe por falta de fuerza motriz. Entonces es muy necesario tener en cuenta lo que establece el artículo 33 de nuestro Código de Trabajo. Ahora bien, si las consecuencias del caso fortuito, ¿verdad?, en este caso son imputables al empleador, ¿verdad?, volvemos otra vez,
el caso fortuito y la fuerza mayor sean imputables al empleador, entonces el empleador está obligado a pagar a los trabajadores, a sus trabajadores, el total de salarios que ellos dejaron de devengar mientras durante esa interrupción. Nosotros sabemos que esta interrupción no puede exceder de 3 días. Si la interrupción excede 3 días, vamos a caer en una suspensión, en este caso del contrato individual de trabajo. En caso contrario, ¿verdad? Si el caso fortuito, la fuerza mayor, no es imputable al empleador, el empleador solamente está obligado a pagar el 50% de dichos salarios a los trabajadores. Esa es una de las formas en que el legislador viene a hacer estas regulaciones y que obviamente conectan con el tema de la relación de trabajo, para los que creen una relación, en la teoría de la relación de trabajo, o para los que creen en la teoría contractualista, entonces dirían que el contrato individual de trabajo puede sufrir en un momento determinado una interrupción de labores, así como también una reducción de labores. Y ya frente a esos casos, ya el legislador ha dicho cómo quedan garantizados los derechos de los trabajadores y también sigue haciendo referencia a que si las acciones son en este caso imputables al empleador, es decir, se les pueden atribuir por falta de cuidado o por una acción deliberada del empleador, entonces le está obligado a pagar en ese caso el salario completo a los trabajadores. Pero si el empleador no tiene ninguna responsabilidad respecto de eso, es decir, no se le puede imputar esos hechos a él, entonces en ese caso únicamente está obligado a pagar la mitad de los salarios a los trabajadores. Eso es una cuestión que deben de tomar en cuenta y ambas instituciones está regulada. La interrupción de labores en el artículo 33 y la reducción de labores en el artículo 34. Ahora, hablemos un poco en lo que respecta a la suspensión del contrato de trabajo. Yo hice referencia en el documento que les había enviado de que del artículo 35 de nuestro Código de Trabajo nos da una definición de lo que vamos a entender por suspensión, en este caso, de contrato individual de trabajo. Y en lo que respecta a la suspensión del contrato individual de trabajo, hay una cuestión que debemos de tener muy en cuenta, y es que la suspensión del contrato individual de trabajo no implica en ningún momento determinado de que ésta sea de modo definitivo. La suspensión obviamente debe de ser en este caso temporal, porque al final de cuentas el objeto, el fin en este caso de la suspensión del contrato individual de trabajo es conservar la existencia de los contratos de trabajo que existen en esa empresa. Entonces, en esa perspectiva, veamos una definición que nos da Mario de la Cueva sobre suspensión del contrato individual de trabajo. Y Mario de la Cueva nos dice que es el conjunto de normas. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo? El conjunto de normas que señalan las causas justificadas de incumplimiento temporal de las obligaciones, en este caso, de los trabajadores. Y la obligación de los trabajadores es la prestación de los servicios, o en su caso, la obligación del empleador, que es la de pagar una remuneración o pagar una retribución a los trabajadores por los servicios que ha recibido. Aunque en algunos casos puede haber una suspensión del contrato de trabajo y que únicamente esta suspensión del contrato individual de trabajo habría que tener sus efectos de modo parcial, es decir, el empleador únicamente estaría en la obligación de pagar salarios a los trabajadores ante esa suspensión del contrato de trabajo. Eso es de tenerlo muy en cuenta. Hay casos, pero no todos los casos, no siempre, o sea, una suspensión del contrato de trabajo implica que ambas partes están liberadas de sus obligaciones. Es decir, habrán casos donde hay una suspensión del contrato de trabajo que, si bien es cierto, el trabajador está liberado de prestar servicios, pero el empleador no queda liberado de pagar en ese caso remuneración a los trabajadores. Ya más adelante vamos a ver en qué caso el empleador, no obstante que estamos en presencia de una suspensión del contrato individual de trabajo, va a quedar obligado con sus trabajadores a pagar las prestaciones laborales. Entonces estamos haciendo referencia en esto, bajo esta perspectiva, que la suspensión en este caso del contrato individual de trabajo, solo suspensión de los contratos de trabajo, solo puede darse de modo temporal, no puede darse de modo definitivo, porque entonces implicaría una terminación del contrato individual de trabajo, lo cual no es el objeto, obviamente, que configura a esta institución del derecho laboral. Hablemos de cuáles son esas causas que en un momento determinado dan lugar a una suspensión del contrato de trabajo. Dentro de esas causas nosotros podemos encontrar causas biológicas personales,
Y estas causas biológicas personales están conectadas más que todo con el caso de las enfermedades, con el caso de ciertos riesgos, con el caso de la vejez y con el caso con el caso de las enfermedades, con el caso de los riesgos y el caso de maternidad. Esas son causas biológicos personales que en un momento determinado hacen procedente la suspensión del contrato individual de trabajo. También encontramos causas económicos materiales. Y entre estas causas económicos materiales puede haber en algún momento determinado la imposibilidad de que la empresa se pueda la incosteabilidad de la empresa, y esto puede dar lugar a que exista, ¿verdad?, una suspensión temporal de labores para mientras se obtienen los recursos y el empleador puede continuar en ese caso con la explotación de la actividad a la que se dedica. Luego tenemos las causas jurídico-sociales. Dentro de causas jurídico-sociales nos podemos encontrar con una huelga o un paro que también provoca, en este caso, la suspensión del contrato de trabajo. También el contrato de trabajo se puede suspender por causas político-administrativas. Dentro de estas causas político-administrativas, por ejemplo, tenemos en un momento determinado una persona es llamada para efecto de integrar, ¿verdad?, en este caso por parte del Estado, una comisión de emergencia nacional como la que tenemos en este caso. También eso puede dar lugar a una suspensión del contrato de trabajo, así como también en el caso de que una persona resulte electa, ¿verdad?, y que pase a optar en ese caso a un cargo público. En esos casos tenemos que la suspensión del contrato va a estar originada en una causa político-administrativa. Luego tenemos que pueden estar también una suspensión del contrato en causas jurídico-penales. Y en estas causas jurídico-penales podemos encontrar que la detención del trabajador o la detención del empleador, ¿verdad?, puede dar origen en un momento determinado a la suspensión del contrato individual de trabajo. Entonces, volviendo a nuestro ordenamiento jurídico laboral, en el caso del artículo 35, lo que nosotros tenemos es una definición de la suspensión del contrato individual de trabajo. Y aquí nos dice que se entiende por suspensión de contrato de trabajo cuando por algún tiempo, es decir, todo el tiempo es una cuestión temporal, tiene un plazo determinado, van a dejar de surtir efectos relativos a qué, relativos a la prestación de los servicios y relativos al pago de los salarios que hará el empleador. En el segundo inciso de ese artículo nos dice que la suspensión puede ser total o puede ser parcial, es decir, los contratos de trabajo en una empresa se pueden suspender de modo colectivo o bien ser una parte de los contratos individuales de trabajo los que se vean suspendidos frente a una de las causas que hacen procedente la suspensión del contrato individual de trabajo. Veamos en el caso del artículo 36 de nuestro Código de Trabajo, porque ahí están fijadas las causas que hacen procedente la suspensión del contrato individual de trabajo. Ahora, si nosotros queremos dar un seguimiento, digamos, tanto teórico o sistemático de lo que está recogido en nuestro Código de Trabajo, desde el artículo 35 al artículo 46, el tema en el capítulo 5 referido a la suspensión de los contratos de trabajo, entonces encontramos de que el artículo 35 está haciendo referencia a una suspensión, en qué consiste una suspensión de contrato de trabajo. Y en el caso del artículo 36 está hablando ya de la procedencia, es decir, cuándo es que procede o cuándo va a proceder la suspensión de un contrato individual de trabajo. Y el artículo 36 nos dice en un primer momento, la primera causal, que la suspensión del contrato individual de trabajo se produce cuando por fuerza mayor o por caso fortuito, como la falta de materia prima o fuerza motriz u otro semejante, a partir del cuarto día de interrupción de labores, cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito no fueren imputables al empleador. Es decir, si el caso fortuito o fuerza mayor no es imputable al empleador, es decir, no son imputables al empleador, ¿verdad? La interrupción, después del cuarto día de la interrupción de labores, vendrá en este caso la suspensión del contrato de trabajo. Pero si las causas son imputables al empleador, ¿verdad? El caso fortuito, la fuerza mayor que provocan en este caso falta de materia prima, falta de fuerza motriz, si esa es imputable al empleador, no va a dar origen en este caso a la suspensión del contrato de trabajo. A la suspensión del contrato de trabajo solo vamos si esas causas no son atribuibles al empleador.
Entonces aquí tenemos que la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿verdad? Que en este caso debemos de tener conciencia nosotros que estamos en presencia de una de causas que en este caso pueden, el caso del caso fortuito y la fuerza mayor sabemos nosotros que son causas ajenas a la voluntad de las partes. Y son ajenas a la voluntad de las partes porque obviamente estamos nosotros en presencia de ciertos hechos, ¿verdad? Que no son deseados y al mismo tiempo hechos que son inevitables, ¿no? La teoría de la inevitabilidad, ¿verdad? Ya de algo que es inevitable, entonces habría que entenderlo aplicable a este caso. Entonces vamos en esa perspectiva por fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Si falta materia prima y esto es atribuido al empleador, entonces a partir del cuarto día lo que provoca es la suspensión del contrato individual de trabajo. También la causal segunda, ¿verdad? Hace procedente la suspensión del contrato de trabajo, la muerte del empleador. Pero la muerte del empleador va a provocar la suspensión del contrato individual de trabajo cuando la presencia física de él sea necesaria para continuar con el desarrollo normal de las actividades de la empresa. Pero si la presencia del empleador no es condición necesaria para esos efectos, entonces no puede haber, no va a provocar eso una suspensión del contrato y de los contratos individuales de trabajo en una empresa. Y la causal tercera nos dice que el contrato individual de trabajo también se suspende por la huelga o paro. En el caso de la huelga y el artículo 527 de nuestro Código de Trabajo nos dice que la huelga es la suspensión colectiva de labores, es decir, la totalidad de los contratos individuales de trabajo en una empresa se ven suspendidos porque los trabajadores se van a la huelga, o bien, ya sea porque el empleador cierra las puertas de su empresa a los trabajadores, con el objeto, en este caso, de exigirle a un sindicato la celebración de un contrato colectivo de trabajo, o una convención colectiva de trabajo. Entonces, esos casos también provocan la suspensión del contrato de trabajo. También el contrato de trabajo, en nuestro caso, se puede suspender por incapacidad temporal. La incapacidad temporal, en este caso, puede resultar de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional o de un accidente o de una enfermedad o accidente común. O sea, se suspende el contrato de trabajo por una incapacidad temporal. Esta incapacidad temporal puede tener su origen en un accidente de trabajo. Nosotros sabemos los accidentes de trabajo son aquellos que ocurren cuando el trabajador se encuentra en el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? O en el caso de una enfermedad profesional, sabemos nosotros que es un estado patológico, una lesión o daño que el trabajador recibe a consecuencia de cierto tipo, clase de trabajo que viene realizando. Por ejemplo, una persona que trabaja en minas de mercurio, es obvio, tienden a recibir daños en la salud, eso le provoca obviamente una cierta enfermedad profesional, que en este caso puede en un momento determinado dar origen a una suspensión del contrato de trabajo. Pero también nos encontramos con enfermedades o accidentes comunes. Enfermedades comunes, una gripa o problemas estomacales o gástricos que puede tener el trabajador también. En ese caso le dan una incapacidad de 5 días. Hay que entender que ya el contrato individual de trabajo se ve suspendido por esa incapacidad, incapacidad temporal que el trabajador ha recibido. También si el trabajador sufre un accidente, ¿verdad? No en el cumplimiento de sus funciones, sino en el día de descanso semanal, que andaba por algún lugar visitando, se fractura un pie, eso también puede dar lugar a una incapacidad temporal que va a provocar la suspensión del contrato de trabajo. En la causal quinta, del artículo 36, también tenemos que por enfermedad o accidente que impida temporalmente al empleador. Ahora vamos en el asunto de esto. Ya la incapacidad, ¿verdad?, originada en ese caso por un accidente no está conectada con el caso del trabajador, sino quien recibe el accidente, en este caso es el empleador. Pero volvemos al mismo comentario que hicimos anteriormente. Si la presencia física del empleador es condición innecesaria para continuar con la explotación del negocio, las actividades a las que se dedique esa empresa, entonces sí estaríamos nosotros estaríamos en ese caso instalados en una suspensión del contrato individual de trabajo. En el caso de la causal sexta, la causal séptima del artículo 36 de nuestro Código de Trabajo también hace procedente la suspensión del contrato individual de trabajo por la detención del trabajador. Aquí estamos hablando de una causa, en este caso jurídico-penales. Es la detención de cualquier clase la que pueda dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo.
Estas detenciones puede ser una detención por inquirir, puede ser una detención provisional, en un momento determinado, son las que impiden al trabajador asistir a la empresa a prestar su servicio y por ende el contrato individual de trabajo se verá suspendido. De igual modo, si la detención quien la sufre en este caso es el empleador. Sobre este punto hay que aclarar lo siguiente: si ya estamos en presencia de sentencias condenatorias, es obvio que en ese caso una sentencia condenatoria de 10 años, ¿verdad? Y no creo que el empleador esté esperando 10 años al trabajador para volverlo a incorporar a su puesto, a no ser de que él se trate de un vigilante, ¿verdad? Quien de modo responsable en un momento determinado, creyendo que es un asalto, utiliza el arma defendiendo los intereses del empleador, ¿verdad? Y por ahí comete un delito en el cual se ve en ese caso procesado y condenado. Pero ahí, ¿verdad?, es una cuestión que quedará en caso del empleador. Siempre hay que entender que estas detenciones serán provisionales, o el caso de arrestos administrativos que se impongan a estas personas, habría que entenderlos también que es por poco tiempo, no que van a estar ausentes en ese caso de la empresa. En la causal octava de nuestro artículo que venimos comentando, que es el caso del artículo 36, nos hace referencia a que por descanso pre y postnatal. Aquí estamos en presencia de una licencia por maternidad. La licencia por maternidad provoca la suspensión del contrato de trabajo, pero como ya lo decimos anteriormente, la trabajadora es la que en ese caso se suspende la obligación de prestar su servicio, pero el empleador en ese caso tuvo una obligación, como era el caso de pagar la licencia por maternidad, es decir, el empleador no quedó liberado de la responsabilidad, es decir, solamente quedó en ese caso obligada o se vio liberada de su obligación la trabajadora. En el caso de la causal novena, la causal novena del artículo 36, hace referencia por la prestación del servicio militar obligatorio. Recordemos, en nuestro caso, si no me equivoco, no está vigente esto del servicio militar obligatorio, pero también esta misma causal, o sea, la causal novena, hace referencia por incorporación a cualquiera de cualquiera de ellos al servicio del Estado en caso de emergencia nacional. En caso de emergencia nacional, se incorporó el empleador o se incorporó el trabajador, puede provocar la suspensión del contrato de trabajo, siempre y cuando, en el caso del empleador, siempre y cuando la presencia del empleador sea condición necesaria para continuar con la explotación del negocio. Si no es necesaria la presencia del empleador, entonces en este caso puede hacerse por medio de otras personas que serían las que estarían cumpliendo, ¿verdad?, que estarían dando continuidad a la ejecución de trabajo dentro de la empresa. La causal décima del artículo 36 nos dice que también se suspende el contrato individual de trabajo por ejercer el trabajador un cargo público obligatorio. La verdad que yo no entiendo qué es esto de cargo público obligatorio. Sí, yo entiendo que puede haber un cargo en un momento determinado de elección popular en el cual en ese sentido el trabajador resulta electo para esos efectos y pasa a ocupar ese cargo. Cuando hablamos nosotros de cargo público obligatorio, y generalmente los cargos es uno el que el trabajador en un momento determinado es el que presenta su currículo para efecto de optar, entrar en una terna para ser electo a un cargo. Yo no creo que para ser fiscal, ¿verdad?, a alguien le van a imponer la obligación de ser fiscal así por así, ¿no? En el caso de procuradores u otros ejemplos que podemos mencionar, eso no ocurre. Es decir, no entiendo yo a qué se refiere esto con el caso de un cargo público obligatorio. Generalmente no son cargos públicos obligatorios, sí son cargos públicos en los cuales la persona opta en un momento determinado a ser fiscal, ¿no?, a ser procurador para la defensa de los derechos humanos, a ser procurador general de la República, o en ese caso ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, o ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Son casos en los cuales uno va optando a esos cargos, así que yo no los entiendo que sean cargos obligatorios. Ahora el artículo 37 de nuestro Código de Trabajo también contempla otras causales que hacen posible la suspensión del contrato de trabajo. Y dentro de estas causales tenemos que el contrato se puede suspender por el mutuo consentimiento de las partes, es decir, el mutuo consentimiento del trabajador y del empleador puede en un momento determinado dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo. Cuando, por ejemplo, un trabajador, ¿verdad?, que tiene parientes en el extranjero, quiere viajar o se quiere ir a probar a otro lugar y pide que se suspenda el contrato individual de trabajo por ese tiempo, es decir, por el tiempo de un mes, por el tiempo de 6 meses, podemos decirlo, ¿verdad? Sabemos que son tiempos en ese caso que posibilitan una suspensión del contrato de trabajo y el posible retorno del trabajador a la empresa. Entonces, en ese sentido, vamos a entender
que allí estamos en presencia también de una suspensión del contrato de trabajo. En el caso de la causal segunda, tercera, cuarta del artículo 37 que yo vengo mencionando, puede originarse también la suspensión del contrato de trabajo, pero en este caso por causas económicas. Son causas económicas las que hacen posible la suspensión del contrato de trabajo. Pero estas causas económicas que posibilitan la suspensión del contrato individual de trabajo están más que todo conectadas con la autorización que el juez debe de hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de causas de las suspensiones, ¿verdad?, del contrato individual de trabajo, y estamos hablando de las causas que hacen procedente a la suspensión del contrato de trabajo, ahí lo vamos a encontrar nosotros con ciertas causas que son, que dependen de la voluntad del trabajador, causas que dependen de la voluntad del empleador y otras causas que no dependen de la voluntad de ellos. Por ejemplo, en el caso que estamos haciendo referencia de la causal 2, 3, 4 del artículo 37, esos no dependen de la voluntad del empleador, sino de la voluntad no va a depender la decisión de suspender el contrato de trabajo de la voluntad de estas personas, sino que más que todo depende, ¿verdad?, de la decisión que el juez pueda adoptar en un momento determinado. Entonces nosotros tenemos que por falta de fondos, ¿verdad?, y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos apreciados prudencialmente por el juez, eso da lugar a la suspensión del contrato de trabajo. Es decir, por falta de fondos, la imposibilidad en este caso para obtenerlos, para la prosecución normal de los trabajos, esto lo debería apreciar prudencialmente el juez. Así como también en la causa, en el ordinal tercero nos dice por la imposibilidad de explotar la empresa o establecimiento como mínimo razonable de utilidad. Y por último tenemos por la necesidad de reducir las actividades de la empresa o establecimiento atendiendo a sus posibilidades económicas y a las circunstancias del mercado. Entonces aquí estamos hablando de una reducción en este caso de actividades de la empresa, ¿verdad? Y esta reducción de las actividades de la empresa puede en un momento determinado, ¿verdad?, provocar que los contratos de trabajo de ciertos trabajadores se vean afectados, ¿no?, en este caso suspendidos, para mientras en ese caso, ¿verdad?, ya las posibilidades económicas o las circunstancias del mercado varían y entonces los trabajadores puedan retornar a sus puestos de trabajo. Entonces esa causal, ese ordinal, perdón, segundo, tercero, cuarto, que son causas económicas, todo eso debe de dilucidarla el juez de trabajo y será el juez de trabajo quien va a autorizar si procede o no la suspensión, en ese caso de los contratos de trabajo. En el caso del ordinal quinto nos dice que puede en cierta medida también suspenderse el contrato de trabajo por enfermedad manifiesta o inminente del trabajador que ponga o pueda poner en peligro la salud de los trabajadores, del patrón y los demás familiares de sus trabajadores, de demás familiares de este o de sus representantes. En este caso estamos en presencia de enfermedades contagiosas, ¿no?, y el caso del COVID-19. El COVID-19 puede dar lugar en un momento determinado, ¿verdad?, el contrato de un trabajador que se le determina que está adoleciendo de esta enfermedad, obviamente se suspenda porque él está, si bien es cierto, puede estar en la intencionalidad o tener las fuerzas para continuar laborando, pero no es necesaria su presencia en ese caso, creo que no es deseable porque contaminaría o va a contagiar al resto de trabajadores de la empresa. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, el contrato de trabajo se va a suspender. De igual modo, si es el empleador el que tiene COVID-19, también los contratos de trabajo en ese caso se pueden ver suspendidos, siempre y cuando, volvemos al caso, la presencia física del empleador sea condición necesaria para efecto de continuar con la explotación del negocio. Y en el caso del ordinal séptimo del artículo 37 nos dice que se suspende, el contrato de trabajo se va a suspender cuando por razón del cumplimiento de normas laborales el trabajador no tenga que prestar servicios, cuando por razón del cumplimiento de normas laborales el trabajador no tenga que prestar servicios. ¿Cuál es este caso? Simplemente es el caso del artículo 177 de nuestro Código de Trabajo, el caso de la vacación anual. Si un trabajador está en vacación anual de 15 días, obviamente que el contrato de trabajo en ese caso se suspende, ¿no? Se va a suspender ese contrato de trabajo y el trabajador, si bien es cierto, tiene suspendido el contrato de trabajo, pero se encuentra gozando de prestaciones, es decir, porque el empleador le ha pagado la vacación anual en los términos que establece la ley. Y en el caso del ordinal octavo del artículo 37 nos dice cuando el ejercicio de un cargo directivo de la asociación profesional impide al trabajador dedicarse normalmente a las actividades de la empresa.
Ya esto, recordemos de que el empleador tenía unas obligaciones, dentro de esas obligaciones era conceder licencia a los directivos de un sindicato. Entonces, este directivo del sindicato puede ser en cierta medida que necesite, ¿verdad?, que se suspende el contrato de trabajo porque él se quiere dedicar a ciertas actividades relacionadas con la gestión sindical. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto la definición que nos da el artículo 35 sobre la suspensión del contrato individual de trabajo. Hasta aquí, en este caso, hemos visto las causas que hacen procedente la suspensión del contrato individual de trabajo. Pasemos ahora a revisar los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que se van a seguir para efecto de que se dé la suspensión del contrato individual de trabajo? Sobre esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Y nos dice el caso del artículo 38, ¿verdad? Al suceder cualquiera de los hechos constitutivos de las causales contempladas en el artículo 36 y en el ordinal séptimo del artículo 37, es decir, los hechos constitutivos de las causales contempladas, las causales contempladas en el artículo 36, ¿verdad? Todas las contempladas en el artículo 36 y la contemplada en el ordinal séptimo del artículo 37, dan lugar a una suspensión del contrato de trabajo de modo automático. Es decir, no se requiere seguir un procedimiento, basta, ¿verdad?, que la causa se haya dado o el motivo de la suspensión se dé, y entonces vamos a entender que automáticamente los contratos individuales de trabajo quedan suspendidos en esa empresa. Pero, ¿verdad?, cuando se trate en este caso del mutuo consentimiento, ¿verdad?, vamos a entender que la suspensión del contrato de trabajo se va a dar desde el momento en que ambas partes acuerdan o se ponen de acuerdo en la necesidad de suspender el contrato individual de trabajo. Ahora, pero específicamente es el artículo 39, ¿verdad?, que nos estará haciendo referencia a cuál es el procedimiento que nosotros debemos de seguir para una suspensión del contrato individual de trabajo. Ahora, si es el directivo sindical o la asociación profesional a la que pertenece ese directivo sindical el que está pidiendo la suspensión del contrato individual de trabajo, basta que esta organización sindical dé aviso, ¿verdad?, dé aviso por escrito, así como también un escrito donde el directivo sindical ha dado su consentimiento y lo haga llegar al empleador por medio del Departamento Nacional de Organizaciones Profesionales, de que ese trabajador esté en la intención, ¿verdad?, de que el contrato de trabajo en ese caso se suspenda, ¿verdad? Ese es el procedimiento que había que seguir, nada más dar aviso al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Damos el aviso y ahí va el documento donde el trabajador expresa su consentimiento de que se suspende el contrato de trabajo. Sobre esto se da aviso al empleador y una vez que se da aviso al empleador, hay que entender inmediatamente de que si damos el aviso al empleador inmediatamente después de transcurridos los 3 días de haberle dado aviso a ese empleador, el contrato de trabajo de ese directivo sindical va a quedar suspendido. Es decir, es un procedimiento sencillo. Habrá un procedimiento sencillo, basta elaborar un documento donde se hace la petición al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, donde se presenta como credencial ahí el consentimiento que ese directivo sindical da de que se le suspenda el contrato de trabajo. Entonces lo llevamos a ese lugar y el contrato de trabajo habría que entenderlo que va a quedar suspendido, ¿verdad?, dentro de los 3 días siguientes de que el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales dé aviso al empleador de la voluntad de ese trabajador de que su contrato de trabajo quede suspendido. Pero también nuestro código dice de que posibilita o autoriza a que no sea la asociación profesional, sino que sea el empleador. Es decir, el empleador, que el directivo sindical a cada momento le está pidiendo permiso para dedicarse a actividades sindicales y que esa acción de ese directivo le está causando perjuicios económicos, el empleador puede en ese caso también, ¿verdad?, seguir un procedimiento para efecto de que se dé la suspensión del contrato individual de trabajo de ese directivo sindical. Pero aquí el procedimiento cambia porque el empleador no se trata aquí de un simple aviso, el empleador tiene que presentar una demanda ante el juez de trabajo y el juez de trabajo seguir el procedimiento que establece el artículo 440 siguiente de nuestro Código de Trabajo y en una sentencia en la que va a decidir si procede o no la suspensión del contrato de trabajo de ese directivo, en este caso sindical. Entonces, son los procedimientos que vamos a seguir para efectos de que tenga lugar una suspensión del contrato individual de trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de las causales segunda, tercera, cuarta del artículo 37 de nuestro Código de Trabajo, que ya dije que eran causales económicas, aquí el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente.
el empleador, ¿verdad?, tendrá que dar aviso a los trabajadores por medio del juez competente. Es decir, por medio, si la empresa es de San Miguel, está instalada en la ciudad de San Miguel, nosotros sabemos que será el juez de lo laboral, por medio del juez de lo laboral, que vamos a dar aviso a los trabajadores de esa suspensión del contrato de trabajo. Dice el artículo 42 que el empleador no podrá suspender las labores mientras no transcurran 30 días contados a partir del día siguiente aquel en que se dio aviso a los trabajadores. Es decir, a partir de los 30 días siguientes al día en que el juez de trabajo va a dar el aviso de que ahí se van a suspender los contratos de trabajo a petición del empleador, entonces a partir de ahí es que en ese caso debe de proceder o va a comenzar en ese caso la suspensión del contrato de trabajo. Porque el inciso tercero nos dice que si el empleador ordena la suspensión, va a estar contraviniendo lo que dice el inciso anterior, es decir, no espera los 30 días siguientes después del aviso que dé el juez de trabajo y suspende los contratos de trabajo, el empleador se ve obligado en este caso a pagar salarios no devengados por causas imputables a él. Ahora, hay una cuestión un tanto curiosa porque esta disposición no dice por cuánto tiempo, pero de hecho vamos a entender que es por el tiempo que el legislador está diciendo de que se trata de 30 días, ¿no? Cuando si el juez de trabajo, si el empleador quiere que el contrato de trabajo o necesita que el contrato de trabajo se suspenda porque esté en cualquiera de los ordinales 2, 3, 4 del artículo 37, eso lo hace saber a un juez de trabajo para que el juez de trabajo comunique a los trabajadores de esa empresa de que los contratos se van a suspender. Pero esos contratos van a quedar suspendidos dentro de los 30 días siguientes al aviso que el juez de trabajo da a esos trabajadores. Si el empleador quebranta esa norma, pues ya decimos allí, se va a ver obligado a pagar los salarios no devengados por causas imputables a él, ¿no? Es decir, por no haber respetado el procedimiento. Entonces entiendo yo de que la obligación del empleador a pagar esos salarios no devengados por causas imputables va a ser por el término, en este caso, de los 30 días a que está haciendo referencia el artículo, el artículo 42, inciso segundo. Esto siempre y cuando el juez de trabajo da el aviso ahora y el empleador decida ya el día de mañana suspender los contratos. Ahora tenemos la siguiente variante, que está en el caso del artículo 43. Se puede dar el caso siguiente, ¿no?, de que el empleador da aviso a los trabajadores de suspender los contratos de trabajo por encontrarse en uno de los motivos señalados en el ordinal segundo, tercero, cuarto del artículo 37 de nuestro Código de Trabajo y no promueva el respectivo proceso, o promoviendo el respectivo proceso se determina a final de cuentas de que no es procedente en este caso suspender los contratos de trabajo dentro de la empresa. También en ese caso el empleador está obligado a pagar salarios no devengados por causas imputables a él. Y aquí el legislador nos dice que va a ser un equivalente en este caso por 90 días. Él está estableciendo un límite, es decir, si no se sigue el proceso, si hizo la suspensión del contrato de trabajo y no siguió el respectivo proceso, o siguiendo el respectivo proceso, el juez de trabajo declaró que era improcedente la suspensión de los contratos de trabajo por las causas, en este caso establecidas en los ordinales 2, 3 y 4 del artículo 37, el empleador está obligado a pagarle salario a esos trabajadores hasta por el término de 90 días. En el caso del artículo 44, aquí ya no estamos haciendo referencia a los procedimientos, porque hemos dicho, hemos venido desde una definición legal, desde las clases de suspensión, que puede ser total, puede ser parcial dentro de la empresa, a las causas que hacen procedente la suspensión del contrato de trabajo, a los procedimientos a seguir para que opere la suspensión del contrato de trabajo. Ahora estamos ya en el caso o haciendo referencia a la duración de la suspensión del contrato de trabajo, es decir, cuánto tiempo debe durar la suspensión del contrato de trabajo. Y el artículo 44 dice, no podrá durar más de 9 meses la suspensión del contrato de trabajo por la causal primera del artículo 36. ¿Cuál es la causal primera del artículo 36? Por fuerza motriz o caso fortuito como falta de materia prima o fuerza motriz u otros semejantes a partir del cuarto día de la interrupción. Esa suspensión no puede durar más de 9 meses, ¿verdad? Lo que ya establece el legislador, ni más de 3 meses la que tuviera lugar conforme al ordinal 2, 3, 4 del artículo 37, es decir, por esas causas económicas
la suspensión del contrato de trabajo no puede durar más de 3 meses, es decir, si está hablando de inconstabilidad, que le dificultad de poder obtener los recursos para efecto de continuar con la explotación del negocio, entonces en ese caso esa suspensión va a durar como máximo 3 meses. Y en el caso del artículo 37 y el 40 hacen referencia al caso del directivo sindical, ¿verdad? La suspensión del contrato de trabajo se va a mantener por el término que dure el ejercicio del cargo. Y generalmente los directivos sindicales, pues, de conformidad a nuestro Código de Trabajo, es decir, el artículo 221, literal A, ordinal 1, ¿verdad? Anualmente la Asamblea General de un sindicato está eligiendo miembros de la Junta Directiva. Por eso entendemos que el periodo que son electos es de 1 año. Entonces, en este caso, la suspensión del contrato de trabajo se va a mantener por esos tiempos. Ahora, en el caso del artículo 45, nos dice, la suspensión del contrato finaliza al desaparecer la causa que lo motivó. Eso es obvio, ¿verdad?, de que la suspensión del contrato de trabajo es temporal, es decir, no es por tiempo indefinido. Entonces, tiene un momento determinado que desaparecer, pero debe desaparecer cuando desaparece el motivo que dio origen al mismo. Y ya claramente nos dice el legislador, al cumplirse el tiempo, o bien al cumplirse el tiempo de duración en aquellas que fije el artículo anterior. Es decir, al cumplirse los 9 meses, en el caso cortito, fuerza mayor, ¿verdad?, y que da lugar a falta de materia prima y fuerza motriz, entonces en ese caso sabemos que son 9 meses. En el caso de los ordinales 2, 3, 4 del artículo 37, sabemos que no puede durar más de 3 meses. Entonces, finalizar esos 3 meses, hay que entender que las labores tienen que reanudarse en esa empresa. Esa es una de las cuestiones que habría que seguir, ¿verdad?, en lo que respecta a la duración. ¿Cuál es el tiempo que puede durar, en este caso, la suspensión del contrato de trabajo? Como ustedes ven, aquí hay un vacío, ¿verdad?, que no ha resuelto el legislador, y estamos haciendo referencia a ese vacío que se conecta con el caso del ordinal décimo o la causal décima del artículo 36. En la causal décima del artículo 36 nos dice, por ejercer el trabajador un cargo público obligatorio. Es decir, ¿qué pasa si el cargo público obligatorio en ese caso es de 5 años? Entonces, en esa medida, nosotros entendemos que habría que hacer una interpretación, ¿verdad?, analógica del artículo 44, es decir, haciendo esa equiparación cuando dice en el caso del artículo 40 y que hace referencia al directivo sindical, la suspensión del contrato será por el tiempo en que dure el ejercicio del cargo. Igual, en el caso de estos trabajadores también, el contrato se va a mantener suspendido por el tiempo que dure el ejercicio del cargo. Si un trabajador que participó en X planilla de un partido político resulta electo como parte del Consejo Municipal de la ciudad de San Miguel, obviamente que él va a pedir la suspensión del contrato de trabajo por el tiempo que dure ese cargo, a lo que serán 3 años ese cargo de elección popular, y ahí entendemos nosotros que va a ser mientras dure, ¿verdad?, el cargo para el cual él fue electo. En ese caso se mantiene suspendido el contrato de trabajo finalizado. Obviamente él tendrá que retornar nuevamente a sus labores. Hablemos ahora de los efectos que provoca en este caso la suspensión del contrato de trabajo. Y para eso sigamos lo que establece nuestro Código de Trabajo. En el artículo 35 de nuestro Código de Trabajo aparecen ya fijados los primeros efectos. Uno de los efectos de la suspensión del contrato de trabajo es que el trabajador no está obligado a prestar servicios. Otro de los efectos es que el empleador no está obligado en ese caso a pagar salario. Por regla general, el empleador no va a estar obligado, porque hay casos que ya lo mencionamos anteriormente donde la suspensión del contrato de trabajo no lo libera a él de responsabilidad de pagar ciertas prestaciones laborales. Y otro de los efectos que en este caso hacemos referencia es que el vencida en ese caso la suspensión, ¿verdad?, vencida la causa que dé lugar a la suspensión del contrato de trabajo, y el empleador señala fecha en que va a reanudar las labores ya dentro de la empresa, el trabajador está obligado a presentarse a trabajar. Si el trabajador no se presenta en ese caso a reanudar las labores, el contrato de trabajo va a terminar sin responsabilidad para el empleador. Entonces, de tenerlo en cuenta ese aspecto. Y otro punto que hay que tener muy en cuenta dentro de los efectos que provoca en este caso la suspensión del contrato de trabajo, es de que no va a afectar, la suspensión del contrato de trabajo no afecta la antigüedad del trabajador. Pero el hecho de que no afecte la antigüedad del trabajador, esto no significa de que ese tiempo deba computarse como trabajo efectivo. Es decir, volviendo al asunto, la suspensión del contrato de trabajo no afecta la antigüedad del trabajador.
pero el tiempo que se mantiene suspendido el contrato, ese tiempo no se va a computar para efecto de vacacional. ¿Verdad? Eso sí tengámoslo muy presente, ¿no? El trabajador pasa un año con su contrato suspendido, es obvio de que ese trabajador no laboró durante ese año en la empresa, por lo tanto no tiene derecho a una vacación anual remunerada. Y en el caso del último inciso del artículo 45 de nuestro Código de Trabajo, que está fijado otro ejemplo muy importante, y es en el caso de que el trabajador sí se presenta, ¿no?, a reanudar labores en el tiempo que se ha señalado. Pero las labores en este caso no se reanudan por causas imputables al empleador. Si las labores no se reanudan por causas imputables al empleador, el empleador en este caso está obligado a pagar salarios no devengados por causas imputables. Entonces, esos son los efectos en este caso que provoca la suspensión del contrato de trabajo. Como ustedes se pueden haber percibido ya, ¿verdad? O mejor dicho, resumiendo un poco lo que nosotros hemos venido hablando, partimos en ese caso de la definición legal sobre suspensión de contrato de trabajo que hace el artículo 35 de nuestro Código de Trabajo. Vimos en este caso también las causas que hacen procedente. Nos metimos en el caso también de los procedimientos para la suspensión del contrato de trabajo. Hicimos referencia en cuanto al tiempo de duración de la suspensión del contrato de trabajo por las causales que están contempladas en el artículo 36 y 37 de nuestro Código de Trabajo. Y por último, en este caso cerramos con los efectos, es decir, cuáles son los efectos que en este caso la ley señala para cuando ocurre en una empresa una suspensión de contrato de trabajo. Entonces, esas cuestiones es muy importante tomarlas en cuenta porque es la forma como podemos leer, en este caso, lo que aparece recogido desde el artículo 35 al artículo 46 de nuestro Código de Trabajo en el capítulo 5 del libro del primero, ¿verdad?, haciendo referencia a la suspensión del contrato individual de trabajo. Para efecto de concluir esta reunión, esta conversación, perdón, es de tomar en cuenta lo siguiente. Yo ya lo he venido diciendo que no podemos confundir en este caso suspensión con terminación del contrato de trabajo. Es un elemento importante. Otro elemento importante es que la suspensión tampoco es por tiempo indefinido. La suspensión del contrato de trabajo es de modo temporal. Esa es una de las cuestiones de que habría que tener muy en cuenta. También no habría que confundir el caso de la suspensión del contrato de trabajo con una suspensión disciplinaria. Si una suspensión disciplinaria recogida en el artículo 32 de nuestro Código de Trabajo, tampoco podemos hacer nosotros esa especie de confusiones. Y por otra parte, lo que yo había planteado, ¿verdad?, que hay una especie de vacío del legislador en cuanto a aquellas personas que se les suspende el contrato de trabajo porque han pasado a ejercer un cargo público. Entonces ya creo que ahí se resuelve el problema, pero haciendo una interpretación analógica, ¿verdad?, del artículo, en este caso 45 de nuestro Código de Trabajo, para efecto de poder solventar ese vacío. Me parece que esa es una de las cuestiones que están ahí. Otra de las cosas que habría que tener cuidado, ¿verdad?, que una suspensión del contrato de trabajo, si no se maneja adecuadamente, esto se puede prestar a ciertas maniobras de parte del empleador, es decir, suspender los contratos de trabajo para que los trabajadores en ese caso se desesperen, busquen trabajos en otros lugares, y el empleador en ese caso sí terminar cerrando la empresa y evadiendo ciertas responsabilidades que tiene frente a sus trabajadores. Creo que bajo esa perspectiva es necesario rodear de ciertas garantías a los trabajadores cuando estamos en presencia de una suspensión, en este caso los contratos individuales de trabajo. Voy a cerrar en este caso con la jurisprudencia, ¿verdad?, que no ha sido muy productiva en materia de suspensión de contrato de trabajo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una referencia 43-C-2006. Estamos hablando de un recurso, en este caso de casación, resuelto por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de nuestro país el día 16 de junio de 2006. Y específicamente aquí está retomando como una suspensión individual del contrato individual de trabajo, ¿verdad?, una suspensión individual del contrato individual de trabajo por causas colectivas. Es decir, hay una suspensión individual de trabajo por causas colectivas. ¿Cuál es esa causa colectiva? El caso fortuito o por fuerza mayor, que en este caso originó en una falta de materia prima o de fuerza motriz en la empresa. Esa es la cuestión de que está resolviendo el legislador, el juzgador o la sala de lo civil,
y más que todo nos está sosteniendo, ¿verdad?, de que el empleador en ese caso queda liberado de pagar salario y que el trabajador también quedaría liberado en ese caso de la prestación de servicio. Entonces es una de las reclamaciones que se estaba haciendo al empleador y el empleador terminó justificando que lo que había hecho era una especie de suspensión de contrato de trabajo motivados en ese caso, motivados en un caso cortito, fuerza mayor, que había derivado en falta de materia prima y de fuerza motriz. Hay otro recurso de casación que es una referencia, ¿verdad? En este caso la referencia es 338-2000, ¿verdad? Referente a la fracción, al artículo 29, fracción primera, 31 y 119, 127 y 128 del Código de Trabajo. En este caso lo que estamos es hablando de una suspensión individual, por una suspensión individual que tiene que ver con una sanción disciplinaria, y lo que la sala más que todo de lo civil está aclarando ahí es que se necesita como una especie de poder especial o de autorización especial que se debe dar al empleador para efecto de suspender en la empresa aquellos trabajadores, suspender, ¿verdad?, sin goce de sueldo aquellos trabajadores que han incurrido en una causa, ¿verdad?, que da lugar a la imposición de una sanción disciplinaria. Y esto tiene que ver más que todo con el caso de que los trabajadores no prestan sus servicios con eficiencia, es decir, prestan servicios de modo eficiente, sabiendo nosotros que ellos por obligación, del artículo 31, número 1, dice que el trabajador está obligado a prestarle los servicios con el debido cuidado, es decir, si no lo hacen en esa forma, pues se pueden ver en ese sentido sujetos a la imposición de una sanción disciplinaria. Pero entonces, en este caso, no confundamos nosotros la suspensión del contrato como sanción disciplinaria al caso de la suspensión del contrato por las causales que están recogidas en el artículo 36 y 37 de nuestro Código de Trabajo. Así es que ese era algo que tenía que comentarles en esta sesión y muchas gracias por estar siempre